¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Nos encontramos en camino al Bicentenario, en el ciclo Maestro de la Independencia. Hoy con una figura muy especial. Estamos acá con Mariano Moreno, así que un gusto para compartir en esta etapa tan importante en la historia argentina. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar acá. Bueno, hoy es un día para nosotros de lujo porque también tenemos la posibilidad de compartir este momento con alumnos del Colegio Marín, que bueno, hemos tenido la oportunidad también de hacer preguntas, así que nos hemos preparado. Bueno, vamos a comenzar con nuestras primeras preguntas para Mariano Moreno, ¿les parece? Bueno, a ver. ¿Cuándo y dónde naciste? Bien, ¿cómo te va? Yo nací el 23 de septiembre de 1778 en Buenos Aires. Mi papá era español y mi mamá era criolla. Había nacido acá en América. ¿Cómo está formada tu familia? Bueno, como les decía, mi papá, que se llamaba Manuel Moreno, trabajaba para el Tesoro, es como trabajar para el gobierno, acá en Buenos Aires. Y mi mamá, que había nacido en América, venía de una familia que eran dueños de tierras y trabajaban la tierra. Después tuve muchos hermanos, yo fui el mayor de 14 hermanos y hay uno que es el que más se conoce, Manuel, porque fue el que escribió mi biografía. ¿Qué estudiaste? Yo estudié, como ustedes, primero estudié en el colegio, tuve la suerte de que mi mamá sabía leer, algo que no era tan común para una mujer en esa época, y ella fue la que me enseñó a leer y a escribir en primer lugar. Después fui a un colegio en Buenos Aires, al San Carlos, que hoy es el Nacional Buenos Aires, y después de terminar el colegio y después de un tiempo en que mi padre pudo juntar algo de plata, fui a estudiar a la Universidad de Chuquisaca, que queda donde hoy es Bolivia, y ahí me doctoré en los estudios en teología y después seguí estudiando ciencias jurídicas y me recibí de abogado. Ustedes podrán ver que era muy difícil que de tanta cantidad de hermanos una familia podía dar estudio a tantos hijos, ¿no? Entonces, en el caso de Mariano Moreno ha sido un privilegiado, pero tiene mucho que ver con esta avidez que él tenía por estudiar. Inclusive en esa época esto tiene que ver con algo que le pasa en su infancia. Él ha tenido una etapa en la cual se enfermó, esto hace que su mamá en la etapa lo cuida, y cuando lo cuida, bueno, empieza a acercarse a los libros y ahí empieza a descubrir este gusto por la lectura y se hace de ahí un niño estudioso y dedicado. Fíjense cómo marca un poco ese estudio. Había una pregunta también con respecto a esto, a ver. Sí, queríamos saber cómo influyó su formación académica en su rol político posterior. Y fue clave, claramente, mi formación tanto teológica como jurídica. Yo ya en el colegio y mucho más después en la universidad tomé contacto con muchas obras muy importantes que habían salido durante esos años en Europa, las obras de los Ilustrados, en particular el Contrato Social de Rousseau, que para mí fueron una guía absoluta en la formación de mis ideas, y no solamente los estudios fuera de Buenos Aires, sino también los viajes, porque tengan en cuenta que el viaje que hice para llegar y para volver a la universidad me permitió conocer un montón de cosas. Pude ver cómo funcionaba la sociedad colonial, pude ver las injusticias que había en muchos casos, ¿sí? De hecho, los primeros escritos que realizo como abogado son en defensa de los pueblos originarios de esta tierra, que eran muy maltratados por ciertos sectores de la corona española. Pero claramente sin esos estudios hubiera sido muy difícil para mí llevar adelante la obra o de alguna manera poder formar las ideas que evidentemente tuvieron mucho que ver también con lo que fue pasando, pero
la formación académica fue un aspecto fundamental, les diría, de todo lo que después pasó en mi vida. En un contexto muy pertinente para esos estudios que estaban saliendo, porque en América se estaban viviendo situaciones que no eran para nada beneficiosas para los habitantes mismos de América. Entonces, de alguna manera, esas ideas las trasladamos, las pudimos tomar y las pudimos llevar a cabo y poner en práctica en este territorio para buscar, de alguna manera, un vivir mejor para todos los americanos. Había otra pregunta en relación a la difusión de ideas. Sí, queríamos saber qué podrían decirnos sobre la fundación de la Gaceta de Buenos Aires y además saber cuál era el rol del periodismo en aquella época. Bien, bueno, la Gaceta, como vos decís, fue un diario que fundamos en 1810. Ya desde esa época el poder de los medios de comunicación era algo muy importante, ¿sí? Muy importante en la política, muy importante en la economía. Y la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, que salía 2 veces a la semana, tenía objetivos básicos. Te podría decir, primero queríamos que la gente supiera, ¿sí? O tuviera conocimiento de las noticias, de las cosas que pasaban tanto en Buenos Aires, en América y en Europa, ¿sí? También era un órgano que nos permitía difundir a nosotros las cosas que hacía la primera junta, ¿sí? Las decisiones que tomaba, los documentos que escribía. Pero también, obviamente, la Gaceta de Buenos Aires me sirvió a mí como un lugar para poder difundir mis ideas, ¿sí? Porque evidentemente en la Gaceta yo lo tomé como una forma, ¿sí? de mostrarle a los habitantes de Buenos Aires, bueno, qué era lo que yo pensaba y cómo quería, ¿sí? que fuera la vida en Buenos Aires, ¿sí? Y obviamente también, así como lo soy hoy en día, los medios de comunicación forman opinión pública, ¿sí? Y la formación de la opinión pública a principios del siglo XIX en Buenos Aires tuvo mucho que ver con la Gaceta de Buenos Aires. Ustedes saben que con los años se elige el Día del Periodismo, justo la fecha de la primera publicación de la Gaceta. O sea, fíjense cómo Mariano Moreno deja sentadas bases importantes en la historia argentina y en la historia del periodismo y en la difusión de las ideas. Él también consideraba que la Gaceta tenía la misión de difundir las ideas del gobierno y los actos de gobierno. El pueblo debía estar informado de lo que pasaba. Entonces, fíjense cómo trasciende hasta hoy en día, ¿no? Esto es lo que podemos decir, no solo de todos los maestros de la independencia que estamos viendo, sino también en el caso de Mariano Moreno, cómo va llegando hasta nuestros días. Aparece un punto muy importante que es su plan revolucionario. A ver, ¿qué pregunta? Sí, yo quería preguntar, ¿qué ideas resaltaría de su plan revolucionario de operaciones? Todavía hay una polémica con respecto a si lo escribí yo o no. Quedará en los lectores la respuesta a esa pregunta, conociéndome a mí y conociendo lo que decía el plan. El plan quería llevar a cabo una revolución inmediata, ¿sí? Porque la creación de la primera junta respondía a una necesidad que era tener un gobierno americano, un gobierno propio en Buenos Aires, pero el plan de operaciones busca ir más allá, ¿sí? Se relaciona mucho con ideas revolucionarias, ¿sí? De tipo político y de tipo económico. Con respecto a lo político, podríamos decir que era necesario, y yo hacía mucho hincapié en el plan de operaciones, en la idea de que del grupo de vanguardia que llevara adelante la revolución, es decir, aquel grupo de personas, dentro de los cuales me encontraba yo, ilustrados, podríamos decir, o con conocimiento de las leyes de la historia, conocimiento de los hombres,
que debíamos llevar adelante esta revolución, ¿sí? Para el pueblo americano, para el pueblo de Buenos Aires. Y obviamente también tenía que ver con los límites que podríamos encontrar y cómo sortear esos límites, ¿sí? En muchos casos la revolución ha tenido muchos opositores, bueno, y el plan de operaciones también hacía referencia a ello, ¿sí? El plan de operaciones planteaba que la revolución tenía que ser una y la revolución tenía que ser llevada adelante. Cualquier cosa que impidiera el poder llevar adelante esta revolución debería ser eliminado. Y eso fue en muchos casos lo que se hizo, hasta donde se pudo. Y por el lado económico, hago una referencia muy importante en el papel central que debe cumplir el Estado, ¿sí? En una revolución y en la posterior creación de una nación, ¿sí? Porque el Estado creo que debe ocupar un papel central, ¿sí? Dirigir, planificar, hacerse cargo, ¿sí? De la economía del país. Y la idea también era poder separarse definitivamente, tanto política como económicamente, de España, porque España estaba en decadencia, representaba el atraso, representaba el pasado. Y la idea era poder unirnos, ¿sí? A través de lo que se llama el libre comercio, ¿sí? Con Inglaterra, porque Inglaterra de alguna manera representaba el progreso. No unirnos para pasar a ser una colonia, ¿sí? Cambiando nuestra metrópolis, no pasar a ser un súbdito más de Inglaterra, sino lograr una independencia económica y una autonomía en esa relación con Inglaterra, ¿sí? A través, obviamente, del desarrollo de las principales actividades. Y en estas tierras la principal actividad en el momento era la agropecuaria, pero también, bueno, para poder empezar a desarrollar algún tipo de industria. La independencia económica y el rol del Estado en la economía creo que están muy claros en el plan de operaciones y son partes fundamentales de mi idea de lo que una nación, un nuevo Estado debería ser y debería generar. Pero este plan de operaciones trajo muchas dificultades internas, una oposición interna muy fuerte dentro de la misma Junta, ¿no? En esto, Moreno, ¿a usted qué complicaciones le trajo dentro del seno de los grupos? Porque creo que ya acá empieza a tener un enfrentamiento muy directo con Saavedra. Ya lo tenía de antes, pero creo que el plan de operaciones refuerza la oposición aún más. Es que en ese sentido, el plan de operaciones, si bien es como mi escrito más importante, donde más se reflejan mis ideas y más extremas son mis ideas también, es el escrito que a mí de alguna manera me deja fuera del gobierno. Ustedes sabrán que en la primera junta hay un enfrentamiento entre dos suertes de partidos o dos suertes de facciones, ¿sí? Los morenistas y los saavedristas. Nosotros los morenistas queríamos que la revolución sea allá, que la independencia sea allá, éramos más pragmáticos, quería que las cosas se hicieran rápido para que no pudiera haber una vuelta atrás. Los saavedristas consideraban que había otros tiempos de la revolución, otros tiempos para la independencia. Y es tan así que de hecho me veo obligado a renunciar a la primera junta, como viendo que de alguna manera mi ideología básica o mis ideas principales no iban a llegar a cumplirse. De hecho, los diputados del interior logran incorporarse a la Junta, se hace la Junta Grande, que era lo que se quería, y yo lo que quería es que vinieran a Buenos Aires para llamar a un Congreso Constituyente y independizar las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero bueno, la verdad que sí, me trajo muchas más dificultades y fue un proyecto que quedó pendiente de alguna manera. En muchos casos después se fueron retomando. Y hay muchas críticas también que se han hecho con respecto a eso, porque si uno lo lee también detenidamente, creo que apunta también un poco a que el rol más importante de la independencia o de la revolución lo tiene que llevar a cabo Buenos Aires. Es una discusión que creo que todavía sigue abierta, ¿no? La idea del predominio de Buenos Aires por el resto de las provincias. Es algo que
bueno, yo en ese momento lo veía de esa manera. Evidentemente, tal vez no ha sido lo mejor, pero que también fue una de las cosas que me costó a mí tener que dejar el gobierno. En esto se ven como varios morenos a la vez, ¿no? Vieron que vemos un moreno intelectual, un moreno político, un moreno revolucionario, un moreno opositor exterior e interiormente, porque dentro de su mismo seno de la Junta tenía sus sectores opositores. Aparece el moreno periodista, aparece un tema con la cultura. ¿Qué situación se presenta ahí con la cultura? Sí, quisiera preguntar acerca del porqué de la insistencia de la conformación de la biblioteca pública. Bueno, a ver, como todo nuevo Estado o nueva nación que nacía, creo que las instituciones siempre debieran ser muy importantes y la biblioteca, una biblioteca pública en ese sentido, es sumamente importante para toda la población y sobre todo para aquellos hombres de letras, para aquellos hombres ilustrados, para aquellos hombres del conocimiento, ¿sí? Para que puedan instruirse, para que puedan conocer a los hombres, conocer cuáles son las leyes de la historia, para de alguna manera actuar en consecuencia, ¿sí? Y un conocimiento no solamente personal para actuar en consecuencia, sino un conocimiento que lleve a la grandeza y al bien general de la nación. No todo el mundo, pero varias personas o grandes grupos de personas sabían leer ya y las obras, por suerte, ¿sí? Con otros tiempos llegaban al Río de la Plata y de hecho yo he traducido algunas de las obras europeas y de alguna manera me parecía como muy importante porque sobre todo la idea de una biblioteca pública implica que el conocimiento de alguna manera pueda ser de todos, que no esté recluido en los claustros, que no esté recluido solamente en las casas o en los conventos. Y ya para ir cerrando, a la luz de este camino al Bicentenario, ¿qué le faltaría a esta nación teniendo en cuenta ese moreno de esas épocas cercanas a 1810? ¿Qué le falta a esta nación? Y evidentemente, a ver, un poco el moreno de 1810 es de todos los morenos que nombrabas vos también, es como, hay que nombrar como un moreno adolescente, ¿no? Como un moreno muy que quiere todo ya, que quiere todo rápido, que quiere que los cambios sean muy fuertes, que sea como bastante extremista en muchos casos, por eso también es muy criticado. Lo que les puedo decir claramente es que de aquel moreno, o de las ideas de aquel moreno, todavía hay un montón de ideas que están abiertas, ¿sí? De hecho, a 200 años, la formación del Estado argentino es un proceso que todavía continúa. A partir de 1816, es difícil decir que ya existía un país parecido al que conocemos hoy y habría que pensar también qué es Argentina hoy o cómo... Si ya está formada una nación, ya está formado un Estado, me parece que eso es un tema que todavía nos compete a todos y de alguna manera el proceso de formación se sigue dando todos los días, de acuerdo a lo que haga cada uno desde el rol que le toque o desde el rol que elija. Pero me parece como un punto clave. Y esas ideas, a pesar de que ha pasado tanto tiempo y que en muchos casos, obviamente, de acuerdo a las circunstancias, se tienen que modificar en muchos aspectos, creo que están latentes en el sentido de proponer lo que es la igualdad, de proponer la justicia, de proponer la apertura del conocimiento, en proponer que la gente sepa lo que es, la gente sepa lo que vale, ¿sí? Sepa cuáles son sus derechos y muchas otras cosas que todavía cuestan y cuestan mucho. Bueno, creo que lo más importante es agradecerle a Moreno su paso por la historia argentina.
Agradecemos a todos la participación en este programa y los esperamos la semana que viene en camino hacia el Bicentenario en un nuevo ciclo con otro maestro de la Independencia. Desde ya, muchas gracias.